Sean bienvenidos a La Casa del Terror. El día de hoy tenemos una historia que desafía toda lógica, un relato que nos recuerda que en los rincones más profundos de nuestro México, la línea entre el mito y la realidad es tan delgada como el filo de una navaja. Lo que están por escuchar no es una leyenda urbana de internet, sino la experiencia real de un hombre que, trabajando entre las tumbas de un panteón en Michoacán, se encontró cara a cara con lo imposible y sobrevivió para contarlo, aunque el miedo lo persiga hasta el día de hoy. Soy Thanatos, y esto es Historia con un Nahual. Nunca fui un muchacho normal, si es que la normalidad existe en los bordes olvidados de Michoacán. Mientras los chavos de mi edad gastaban las tardes persiguiendo un balón en la plaza o echándose clavados en el río, yo me dedicaba a convivir con los que ya no pueden hablar. Mi oficina era el panteón municipal, mi tarea, devolverle el nombre a las lápidas que el tiempo, el polvo y el olvido se empeñaban en borrar. Vivíamos en uno de esos pueblos donde el reloj parece haberse quedado sin cuerda hace décadas. Lugares donde las calles de piedra guardan el calor del sol mucho después de que éste se oculta, y donde las historias viejas no se cuentan para entretener, sino para advertir. Crecí entre el olor a cempasúchil seco, la humedad de la tierra removida y ese silencio denso, casi sólido, que solo se encuentra en los cementerios. Empecé en el oficio por necesidad. En casa, el hambre gritaba más fuerte que el miedo. Me hice experto en quitar la maleza que asfixiaba los nichos y en tallar con agua y jabón los epitafios de gente que nadie iba a visitar. Con el tiempo, el panteón dejó de ser un lugar lúgubre para convertirse en mi refugio. Me acostumbré a la soledad, a los crujidos de los cipreses y a esa sensación de ser observado por 1000 ojos invisibles. Nunca sentí escalofríos, nunca vi sombras que no pudiera explicar hasta aquella noche de octubre. El trabajo se me acumuló. Una familia adinerada de la capital quería que la tumba de su patriarca luciera impecable para las fiestas y me pagaron lo suficiente como para no hacer preguntas. Me distraje puliendo el mármol, concentrado en el reflejo de la luna sobre la piedra, hasta que el frío me caló los huesos. Cuando levanté la vista, el sol ya no era más que una herida roja en el horizonte que terminaba de cerrarse. No había luz eléctrica en el camino de regreso. Solo contaba con mi vieja linterna de alcohol, un artefacto de metal abollado que escupía una llama vacilante, proyectando sombras largas y deformes sobre el suelo seco de la parcela que debía cruzar para llegar a casa. El sendero que atravesaba la parcela era una cicatriz de tierra blanca entre la maleza alta. A esa hora, el campo no era el mismo que durante el día. Las milpas, que bajo el sol se mecían con gracia, ahora parecían manos esqueléticas que intentaban atraparme los tobillos. El aire se volvió pesado, cargado con un aroma extraño, una mezcla de ozono y algo rancio, como carne que ha estado demasiado tiempo bajo el sol. Caminaba con la linterna en alto, pero su alcance era ridículo contra la negrura absoluta de Michoacán. La llama bailaba nerviosa, y por un momento, el silencio del campo se volvió absoluto. No había grillos, no había lechuzas, ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Era como si la naturaleza entera hubiera contenido el aliento, esperando a que algo pasara. Entonces, lo escuché, un chasquido, una rama seca rompiéndose bajo un peso considerable. Me detuve en seco. El sonido vino de atrás, a unos cuantos metros. Giré la cabeza lentamente, tratando de que la luz de la linterna perforara la oscuridad. Nada, solo los surcos vacíos y el polvo suspendido en el aire. Es un perro, me dije en voz alta, necesitando escuchar una voz humana, aunque fuera la mía. Solo es un perro buscando comida. Seguí caminando, pero esta vez con el paso más firme. Sin embargo, al primer paso que di, escuché la respuesta. Tac, tac, tac. Eran pasos rítmicos, deliberados. No eran las pisadas erráticas de un animal asustado, sino el caminar de algo que sabe exactamente hacia dónde va. El corazón me dio un vuelco. Lo sentía golpeando contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Aceleré el ritmo. Mis guaraches golpeaban la tierra con urgencia, y detrás de mí, los otros pasos también aceleraron. Ya no se escondían. Eran pesados, densos, como si quien me seguía tuviera un cuerpo macizo que hacía vibrar ligeramente el suelo.
Volví a girar, esta vez con un movimiento brusco, lanzando la luz hacia atrás con la esperanza de ahuyentar a lo que fuera que me acechaba. La oscuridad se tragó la luz. No vi a nadie. Pero los pasos no se detuvieron de inmediato. Escuché un último roce contra la hierba, justo en el límite donde mi linterna dejaba de alumbrar. Estaba ahí, a menos de 3 metros, acechándome desde la sombra. El frío que sentí no era el de la noche, sino uno que nacía desde la base de mi nuca y bajaba por la columna vertebral como un chorro de agua helada. Me quedé petrificado, con la linterna temblando en mi mano derecha. El olor rancio se intensificó, volviéndose casi insoportable, una mezcla de almizcle animal y podredumbre. Sabía que no estaba solo. El silencio era tan denso que podía escuchar el silbido de la flama de alcohol y el zumbido de mi propia sangre en los oídos. Me obligué a avanzar. No podía quedarme ahí parado como una presa esperando el golpe. Di unos pasos hacia atrás, sin quitar la vista de la oscuridad que acababa de inspeccionar, y luego me di la vuelta para correr. Pero no pude dar ni 3 zancadas. Ahí estaba. Apareció justo en medio del sendero, bloqueándome el paso. Era una vaca de pelaje oscuro, casi negro, cuya presencia desafiaba toda lógica. No había cercas rotas a los lados, ni corrales cercanos de donde pudiera haber escapado. Pero lo más inquietante no era su aparición repentina, sino su postura. Estaba de perfil, absolutamente inmóvil, como si fuera una estatua de carbón colocada allí por una mano gigante. La luz de mi linterna bañó su costado. El animal no respiraba de forma visible, sus costados no subían ni bajaban. No movía la cola para espantar las moscas, ni movía las orejas ante el ruido de mis pasos. Era un bloque de carne inerte en medio de la parcela. «Vete de aquí», susurré, con la voz rota por el terror. «Ándale, pasa». Traté de rodearla, manteniendo una distancia prudente, pero en cuanto hice el movimiento, el animal giró la cabeza. No fue un movimiento fluido de cuello, fue un giro seco, casi mecánico. Sus ojos captaron el reflejo de la llama. No eran los ojos pacíficos y laterales de un bovino. Había algo en su expresión, una fijeza inteligente y depredadora que me paralizó los pulmones. Entonces, la realidad se fracturó. El animal empezó a cambiar su centro de gravedad. Escuché el crujido de los huesos, un sonido similar al de ramas verdes rompiéndose bajo una presión inmensa. Las patas del entere se despegaron del suelo, elevándose con una lentitud calculada, una parsimonia que resultaba obscena. Mis ojos no podían procesar lo que estaban viendo. Aquella mole de carne y pelo se elevaba más y más, desafiando las leyes de la anatomía. Las articulaciones de sus patas traseras crujían como madera vieja a punto de quebrarse, pero el animal no mostraba dolor. Se irguió por completo, alcanzando una altura antinatural, proyectando una sombra alargada que me cubrió por completo. No era una vaca intentando ponerse de pie. Era algo que usaba esa forma como un disfraz mal ajustado y que ahora decidía despojarse de la pretensión de ser una bestia de carga. Al estar erguida, sus patas de enteres, o lo que deberían serlo, colgaban a los costados con una flacidez macabra, terminando en pezuñas que golpeaban entre sí con un sonido seco. El silencio fue roto por un ruido que jamás olvidaré. No fue un mugido, fue un estertor que nació desde lo más profundo de su vientre, un sonido gutural, vibrante, que hizo que el suelo bajo mis pies temblara. Era un rugido ahogado, una mezcla entre el gruñido de un felino grande y el gorgoteo de alguien ahogándose en su propia sangre. El pánico, ese miedo primario que te anula la capacidad de razonar, tomó el control. Mi cuerpo se puso en guardia, pero mis piernas se sentían como plomo. La criatura dio un paso hacia adelante, uno solo, pero fue un paso firme, humano, equilibrado. Ya no era un animal, era una presencia consciente y malvada que me observaba desde lo alto. Sentí que el aire me faltaba. La luz de mi linterna flaqueaba, la llama de alcohol parpadeaba como si también quisiera huir de aquel horror. La criatura se inclinó ligeramente hacia adelante, y pude ver su rostro más de cerca. La mandíbula estaba desencajada, y de sus belfos caía una baba espesa que brillaba bajo la luz mortecina. Cuando la bestia estiró una de sus extremidades hacia mí,
el instinto de supervivencia disparó mis nervios. No hubo pensamiento lógico, solo el impulso eléctrico de morir o matar. Con un grito que no reconocí como mío, levanté la linterna con ambas manos. El vidrio estaba caliente, quemándome las palmas, pero no me importó. Con toda la fuerza de mis años trabajando en el panteón, la estrellé directamente contra el pecho de aquella cosa. El estallido del cristal fue como un disparo en mitad de la noche. La linterna se desintegró contra el pecho de la bestia y el alcohol, líquido y volátil, se desparramó por su pelaje grueso y sucio. En una fracción de segundo, el fuego cobró vida. Una llamarada azul y naranja envolvió el torso de la criatura, iluminando la parcela con una luz violenta y errática que proyectaba sombras danzantes sobre las milpas. Cualquier animal, por salvaje que fuera, habría salido huyendo despavorido, chillando de agonía, pero ella no. La cosa se quedó ahí, inmóvil, mientras las llamas devoraban el pelo negro y empezaban a lamer la piel. El fuego subía por su cuello, rodeando su cabeza como una corona de azufre, y ella ni siquiera parpadeó. El olor a carne quemada y pelo chemescado inundó mis pulmones, un hedor tan real y tan nauseabundo que me provocó arcadas. Me fui hacia atrás, cayendo de sentón sobre la tierra seca, arrastrándome con las manos mientras veía cómo el fuego consumía a ese ser. Entonces, el rugido cesó, y empezó la risa. Fue un sonido que me marchitó el alma. No era el sonido de cuerdas vocales humanas, pero la intención era clara. Era una risa seca, cortante, una serie de espasmos sonoros que salían de esa boca desencajada. Era una burla. Se estaba riendo de mi intento de defenderme, de mi terror, de mi insignificancia. La risa vibraba en el aire caliente, cargada de una malicia que no pertenecía a este mundo. En medio de las llamas que la devoraban, la criatura bajó la cabeza. Sus ojos, que antes solo reflejaban la luz, ahora brillaban con una intensidad propia. Eran de un amarillo sulfuroso, profundos, carentes de cualquier rastro de humanidad o animalidad. Era la mirada de algo antiguo, de algo que había visto pasar los siglos desde los rincones más oscuros de la tierra. A través de la cortina de fuego, esos ojos se clavaron en los míos, y en ese instante supe que me estaba marcando. No necesitaba atacarme físicamente, el daño ya estaba hecho en mi mente para siempre. Me quedé allí, reducido a un montón de nervios y carne temblorosa, esperando el golpe final. El calor del fuego que envolvía a la bestia me llegaba a la cara, pero mi sangre seguía sintiéndose como hielo. La risa fue apagándose, convirtiéndose en un siseo burlón que se mezclaba con el crepitar de las llamas. La criatura, todavía envuelta en ese resplandor naranja y azul, dio un paso hacia atrás. No gritó por el dolor. No hubo un solo signo de debilidad. Con una calma que resultaba más aterradora que cualquier ataque, la bestia comenzó a caminar de espaldas, alejándose de mí sin romper el contacto visual. Sus patas traseras, largas y deformes, se hundían en la tierra con una seguridad pasmosa. El fuego seguía ardiendo sobre su lomo, pero parecía no afectarle, como si las llamas fueran solo una capa de ropa que no lograba tocar su verdadera esencia. Vi cómo se daba la vuelta con una parsimonia insultante. Se adentró en la oscuridad de la parcela, caminando erguida sobre dos patas, perdiéndose entre los surcos de la milpa. El resplandor de las llamas se fue haciendo más pequeño, una brasa lejana que se movía rítmicamente hasta que, finalmente, desapareció por completo tras una hilera de árboles. La oscuridad volvió a caer sobre mí, más densa y pesada que antes, pero ahora acompañada de un silencio absoluto que me dolía en los oídos. No sé cuánto tiempo pasé tirado en el polvo. El corazón me retumbaba en la garganta y mis manos, quemadas por el aceite y el cristal de la linterna, empezaron a punzar. Me obligué a levantarme. Cada músculo me gritaba que corriera, pero mis articulaciones apenas respondían. Caminé el resto del trayecto a oscuras, tanteando el aire con las manos, tropezando con las piedras del camino, con la sensación constante de que esos ojos amarillos me seguían observando desde el límite de la visibilidad. Cuando por fin vi las luces mortecinas de las primeras casas del pueblo, estuve a punto de colapsar. No busqué ayuda, no llamé a nadie. Entré a mi casa como un fantasma,
me lavé las cenizas y el hollín de los brazos en silencio y me encerré en mi cuarto. Esa noche no dormí, me quedé sentado en la cama, con un cuchillo de cocina en la mano, viendo cómo la luz del amanecer se filtraba lentamente por las rendijas de la ventana. Los días que siguieron fueron una neblina de paranoia y falta de sueño. El pueblo, que antes me parecía un lugar pacífico y detenido en el tiempo, se transformó ante mis ojos en un escenario hostil. Cada sombra que se proyectaba en las paredes de adobe, cada crujido de las maderas viejas al enfriarse por la noche, me hacían saltar de la silla. Mis manos, vendadas con trapos limpios para ocultar las quemaduras del alcohol, eran el único recordatorio físico de que no me había vuelto loco. Regresé al panteón, pero algo se había roto dentro de mí. El silencio que antes me daba paz, ahora me asfixiaba. Trabajaba rápido, con la espalda siempre pegada a alguna pared o a la base de algún mausoleo grande, girando la cabeza ante el menor vuelo de un pájaro. Empecé a notar cosas que antes ignoraba, las miradas de los ancianos que se sentaban en las bancas de la plaza, los susurros que se apagaban cuando yo pasaba cerca, y sobre todo, las marcas. Una tarde, mientras limpiaba la tumba de una mujer que había muerto hacía décadas, escuché a dos hombres hablar cerca de la entrada. Eran peones de una de las parcelas vecinas a donde yo había tenido el encuentro. Dicen que el diablo anda suelto en el llano, dijo uno, bajando la voz. Don Chenta encontró a una de sus vacas muertas cerca del arroyo, pero no estaba comida por coyotes, estaba diferente. ¿A qué te refieres con diferente?, preguntó el otro. Tenía el pelaje quemado, pero no había rastro de fogata, y las huellas que salían del animal, no eran de animal, compadre, eran de alguien que camina parado, pero con un peso que hundía la tierra hasta los tobillos. Se me heló la sangre, el cepillo se me resbaló de las manos y golpeó el mármol con un eco seco. Los hombres me miraron, y por un segundo, vi en sus ojos un miedo que reflejaba el mío. No dijeron nada más y se alejaron rápidamente. En ese momento entendí que mi historia no era única, pero sí era la más cercana. Yo no había encontrado un cadáver, yo había visto a la cosa de pie, burlándose de la vida y de la muerte. Esa noche, el aire del pueblo se sintió más denso de lo habitual. Me quedé en la cocina, bajo la luz amarillenta de un foco solitario, escuchando el rugido de los grillos que, a mis oídos, sonaba como un coro de advertencias. Las palabras de los peones daban vueltas en mi cabeza. Una vaca quemada, huellas humanas, pero demasiado pesadas. No era una coincidencia. Lo que yo había enfrentado en la parcela no era un simple animal rabioso ni una alucinación producto del cansancio. Era algo que la gente del pueblo conocía, pero que prefería enterrar bajo el peso del silencio. Decidí buscar al viejo Julián. Era el sepulturero más antiguo del municipio, un hombre cuya piel parecía hecha de pergamino y que había pasado más tiempo entre los muertos que entre los vivos. Lo encontré sentado afuera de su jacal, fumando un cigarro de hoja cuya brasa era el único punto de luz en la callejona. Don Julián, le dije, acercándome con cautela, necesito preguntarle algo. El viejo no se movió. Solo exhaló una nube de humo gris que se disipó lentamente en el frío de la noche. Vienes por lo de la parcela, ¿verdad, muchacho? Su voz era un rasguño, seca y cansada. Se te nota en los ojos. Tienen ese brillo de quien ha visto lo que no debería existir. Me quedé mudo. No esperaba que fuera tan directo. Me senté a su lado, sintiendo el peso de mi propio miedo. Le conté todo. La persecución, la vaca que se puso en dos patas, el rugido que no era animal, el fuego de mi linterna y, sobre todo, aquella risa que todavía me despertaba por las madrugadas con el sudor frío corriéndome por la frente. Julián escuchó sin interrumpir, con la mirada fija en la oscuridad del campo que se extendía más allá de las casas. Cuando terminé, guardó un silencio largo, opresivo. En estas tierras, la sangre y la tierra están mezcladas de formas que tú no entiendes, dijo por fin. Lo que viste tiene muchos nombres. Algunos le dicen Nahual, otros dicen que es el malo que toma formas para burlarse de nosotros. Pero no es un animal transformado, muchacho. Es un hombre que ha dejado de serlo para ganar un poder que no le pertenece.
Don Julián dio una última calada a su cigarro y lo aplastó contra el suelo con la punta de su bota gastada. Me miró fijamente, y por primera vez noté que sus ojos estaban nublados por las cataratas, pero aún así parecían ver a través de mí, hacia ese rincón oscuro de mi memoria donde la bestia seguía ardiendo. Un nahual no es un cuento para asustar niños, muchacho, continuó, bajando aún más la voz, como si las paredes de adobe pudieran traicionarnos. Es un pacto. Hay gente en estos pueblos que nace con un don, o con una maldición, y decide usarla. Se quitan la piel humana como quien se quita una camisa vieja y se visten con la de un animal, pero no se convierten en el animal por completo. Conservan la malicia del hombre, el odio y el hambre de poder. Lo que tuviste, esa vaca, era alguien que no calculó que tú llevaras fuego contigo. ¿Alguien del pueblo?, pregunté, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Podría ser el vecino que te saluda en la mañana, o el señor que te paga por limpiar las tumbas, respondió Julián con una sonrisa amarga. El fuego que le lanzaste no lo mató, pero lo dejó marcado. El alcohol arde de una forma que la piel de nahual no puede sanar rápido. Si buscas bien, encontrarás a alguien en los alrededores con quemaduras que no puede explicar. Alguien que no sale de su casa, alguien que te mira con el mismo odio que sentiste en esa parcela. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. El pensamiento de que ese ser pudiera ser una persona de carne y hueso, alguien con quien quizás me cruzaba en la plaza, era 1000 veces más aterrador que la idea de un demonio abstracto. La risa cobraba un nuevo significado. No era solo la burla de un monstruo, era el desprecio de alguien que se sabía superior, que se sabía protegido por el anonimato y el miedo de la gente. Ten cuidado, me advirtió el viejo antes de levantarse. Los nahuales no perdonan la humillación, y tú lo hiciste arder frente a sus propios ojos. Esa risa que escuchaste, no era porque no le doliera, era porque ahora sabe quién eres tú, sabe que tienes el valor de defenderte, y eso, para ellos, es una invitación. Me alejé de la casa de don Julián con el mundo dándome vueltas. Cada rostro que encontraba en el camino de regreso me parecía una máscara, cada saludo cordial en la calle, una posible amenaza. Pasaron las semanas y el chisme de la vaca quemada se fue apagando, sustituido por nuevas tragedias cotidianas, pero mi vigilancia no cesó. Sabía que en algún lugar, bajo un techo de tejas o tras una puerta cerrada, alguien se estaba curando de unas heridas que yo mismo le había provocado. Un domingo, mientras bajaba a la plaza por unos víveres, lo vi. En la esquina de la iglesia estaba don Melchor, un hombre huraño que vivía en una ranchería cercana y que rara vez bajaba al pueblo. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero lo que me detuvo el corazón no fue su presencia, sino sus manos. Llevaba vendas gruesas que le subían por las muñecas y parte del cuello, ocultas bajo una camisa de manga larga a pesar del calor sofocante. Al pasar junto a él, se giró. Sus ojos, aunque humanos, tenían un destello amarillento que reconocería en el mismísimo infierno. No dijo nada, pero soltó una risita seca, corta, idéntica al siseo que escuché en la parcela. Ese día lo entendí todo. Hay verdades que pesan demasiado para ser contadas y hay miedos que se vuelven parte de tu sombra. No busqué venganza, ni busqué justicia, porque en los rincones olvidados de Michoacán, la justicia es un concepto que no alcanza a cubrir lo que camina de noche por los surcos. Dejé de trabajar en el panteón. No podía soportar la idea de estar ahí cuando el sol cayera, rodeado de lápidas que ya no me parecían silenciosas, sino vigilantes. Me mudé a la ciudad poco después, buscando el refugio de las luces eléctricas y el ruido constante de los coches, intentando ahogar el recuerdo de aquel rugido. Hoy, muchos años después, sigo sin caminar por el campo cuando anochece. Si alguna vez te encuentras en un camino solitario, entre las milpas de algún pueblo viejo, y escuchas pasos detrás de ti, no te detengas. Y si ves a un animal que te observa con demasiada inteligencia, no lo mires a los ojos, porque hay cosas que caminan en dos patas que no son hombres, y risas que nacen en el fuego que nunca se apagan. Yo lo sé, yo estuve ahí, y todavía hoy, cuando el silencio es demasiado profundo,
Puedo sentir esos ojos amarillos quemándome la nuca desde la oscuridad. La noche es larga y el campo guarda secretos que muchos prefieren ignorar. Pero ahora que conoces esta historia, te pregunto, la próxima vez que camines solo por un sendero oscuro y escuches un paso detrás de ti, ¿tendrás el valor de voltear? O mejor aún, ¿podrás estar seguro de que lo que ves en dos patas es realmente un ser humano? Si esta historia te ha erizado la piel, no olvides darle like al video y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros relatos. Me interesa mucho leerte. ¿Has visto algo similar en tu pueblo o ciudad? Déjame tu experiencia en los comentarios. Recuerda que aquí, todas las historias encuentran un lugar en la oscuridad. Soy Thanatos, y por ahora, me despido. Apaga las luces, cierra bien la puerta, y trata de descansar. Nos vemos en el próximo encuentro con lo desconocido.